gracias, José Antonio, por esta presentación que me ha hecho y sobre todo también dar las gracias al CROSS, a la entidad del CROSS, a la organización del CROSS por permitirme, para mí es un lujo, ¿no? Itálica siempre ha sido un referente para todos los que corremos, siempre ha sido considerado el mejor CROSS del mundo y para mí que me inviten a estas jornadas a dar una charla sobre el trabajo de mi tesis doctoral, pues es todo un honor y un lujo, ¿no? Entonces, pues, bueno, muy agradecido y nada, pues como bien comentaba José Antonio, yo llevo bastantes años trabajando sobre mi tesis doctoral, sobre básicamente el entrenamiento de los corredores kenianos. Mi tesis doctoral compara el entrenamiento de los corredores kenianos con el entrenamiento de los corredores españoles de larga distancia. En su mayoría son maratonianos, pero bueno, también hay grandes corredores de 10.000 metros, de media maratón. Y llevo bastantes años, ¿no? trabajando sobre este tema. En principio, pues el fenómeno de Kenia, ¿no? en la larga distancia es algo abrumador a nivel deportivo. No hay ningún caso en otros deportes que se dé algo así de una región tan pequeñita que dé a tantos corredores de este nivel, ¿no? tan alto, ¿no? Sobre todo que la región es muy pequeña, porque ya no estamos hablando de Kenia, no es Kenia, es una tribu que es la número 4, creo que es, de todo el país, que es la tribu Kalenjin, y que están en una región del Valle del Rift keniano. Kenia es muchísimo más grande, ¿no? Y la mayoría de los corredores kenianos salen de esa región. Entonces, pues bueno, unos datos, ¿no? En el año 2006, 500 sub-220 kenianos, ¿no? En maratón, 11 ingleses solo, ¿no? Creo que en ese año creo que había 9 españoles, sub-220. De 1900, ahora que hablamos del cross, ¿no? Entre 1988 y 2007, de las 291 medallas de los mundiales de cross, 134, ¿no? Kenianas, ¿no? Casi la mitad de un país, no un país, una región, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha generado mucha, pues, sobre todo, ha habido muchos investigadores que han tratado de buscar la causa de por qué esta gente corre tanto, ¿no? Y el resto del mundo, ¿qué? Entonces, al final, lo que se han hecho son muchas investigaciones de diferentes tipos, ¿no? Y se ha concluido que la explicación es multifactorial, son varios aspectos los que explican este fenómeno, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos los factores fisiológicos, biomecánicos, la altitud en esta región del Valle del Rift, son 2.400 metros sobre el nivel del mar. Eso afecta, ¿no? Eso hace que cueste más respirar, hay menos porcentaje de oxígeno en el aire, entonces es menos presión de oxígeno, entonces te cuesta más, es un aspecto que te hace que los entrenamientos sean más duros. El tipo de entrenamiento que realizan, la genética, ¿no? La genética, luego hablaré sobre ella, la alimentación, los factores psicológicos, los factores socioculturales y económicos, entonces son muchas cosas las que se ha ido viendo que explican un poquito este fenómeno, ¿no? de superioridad en las carreras de larga distancia. Vamos con los factores fisiológicos. El V2+, o la cantidad máxima, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo determinada, ¿no? Entonces, es el consumo de oxígeno máximo comúnmente conocido. Hay un estudio, que es el que más voy a citar, de Saltin y otros investigadores escandinavos, que comparaba corredores escandinavos y kenianos de alto nivel, ¿no? Entonces intentaban ver si los kenianos que tenían un V2+ mayor que los otros atletas europeos también de alto nivel, ¿no? Y entonces se demuestra que no. En este estudio se ve que incluso hay corredores escandinavos que tienen un mayor V2+ que los corredores kenianos, entonces por ahí no va, ¿no? Lo que se intenta buscar, viendo factor a factor, es si hay diferencias, ¿no? En cada aspecto con respecto de los corredores kenianos a otros corredores más de origen caucásico, ¿no? Europeo. Por ejemplo, otros factores fisiológicos es el perfil hematológico, ¿no? Todos sabemos que
los glóbulos rojos, cuanto mayor concentración hay de glóbulos rojos en la sangre, más oxígeno podemos transportar a los músculos. Entonces, eso sería un factor que haría que nuestro rendimiento mejorara en función de la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, ¿no? Entonces, se hace otro estudio, ¿no?, con alemanes y se comprueba que, igualmente que con el de los escandinavos, no hay una gran diferencia. Sí que la hay cuando los kenianos residen en altitud, sí que efectivamente tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos que los alemanes, pero esta situación se revierte cuando los alemanes suben también a altitud, ¿no? Y cuando los kenianos bajan también les baja esta situación sanguínea, ¿no?, por así decirlo. Otro factor es la composición de fibras musculares, ¿no? Hay 3 tipos de fibras musculares, que son fibras rápidas, fibras lentas y las fibras intermedias, que en función del entrenamiento la podemos transformar en fibras lentas o en fibras rápidas, ¿no? Entonces, el estudio también de Saltin intentó verificar si el porcentaje de fibras lentas que los kenianos tenían eran mayores, ¿no? Las fibras lentas son más resistentes y son más adecuadas para el entrenamiento de larga distancia. En este caso, efectivamente, tampoco se demuestra una gran diferencia, ¿no? Tenían un 70% de fibras lentas tanto los corredores de alto nivel escandinavos y kenianos. Los factores biomecánicos. Sí que en este aspecto sí que se demuestra que hay diferencias. Entonces, lo que se comprueba es que los kenianos tienen un somatotipo ectomorfo. Esto quiere decir que tienen extremidades más largas y más delgadas. Pero sin embargo, los etíopes no se ha demostrado claramente, ¿no? Son más europeos, ¿no? Son más fuertes, no tienen las extremidades tan largas, ¿no? Y también representan la excelencia, ¿no?, en la larga distancia a nivel mundial. El estudio que demuestra esta superioridad es el de Larsen, también de escandinavos, y que se demuestra que los kenianos tienen un 5% las piernas más largas y más finas, y un 12% más finas que los corredores escandinavos también de alto nivel, ¿no? Entonces, esto lo que afecta directamente es en la economía de carrera, en el gasto energético que se utiliza cuando se corre a un determinado ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto mayor peso se tenga y más alejado esté del centro de gravedad, que es la cadera, o sea, y si nosotros pusiéramos unas pesas en los tobillos, nos costaría correr muchísimo, ¿no? Entonces, al tener las pantorrillas más delgadas, incluso más alargadas, tienen menos peso en la zona más alejada del cuerpo, ¿no?, más alejada del centro de gravedad, y eso lo que hace es determinar una economía de carrera menor en los corredores kenianos, o sea, un gasto menor, ¿no?, a un determinado ritmo. Y esto sí que se demuestra, ¿no?, con respecto. Entonces, sí que sería un factor que va a determinar de algún modo esa superioridad, ¿no? Entonces, se ve que efectivamente, antes veíamos la foto del keniano que con esas piernas tan alargadas, sin embargo los etíopes, aquí vemos a los mejores corredores, sobre todo Bekele, ¿no?, por ejemplo, no tiene esas extremidades, ¿no? Son más fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también la economía de carrera se puede mejorar con el entrenamiento de la técnica de carrera, y que no significa que, por ejemplo, los corredores europeos no tengamos esa opción de correr rápido por este aspecto de la economía de carrera, ¿no? Luego hay 2 estudios, el de Saltin, que es en el que se demuestra realmente que los kenianos tienen una mejor economía de carrera en una prueba de esfuerzo que les hace con respecto a los corredores escandinavos, pero sin embargo otro estudio en el que se compara corredores de 2:08, todos con la misma marca, la misma mejor marca en maratón, la economía de carrera está equiparada, ¿no? Porque al fin y al cabo, unos por medio de entrenamiento, otros quizá por aspectos morfológicos como consiguen equiparar ese gasto energético a un mismo ritmo. Entonces, son aspectos que no son tan determinantes ni tan fijos, ¿no?, que se pueden mejorar incluso con el entrenamiento. Bueno, pues aquí vemos imágenes del cross, ¿no? Vemos a Bekele, ¿no?, que es, no muestra esa
esa morfología, ¿no? de tan extrema delgadez, ¿no? como la muestra del keniano, ¿no? con piernas mucho más delgaditas, tal. Pero sin embargo su técnica de carrera es súper depurada, ¿no? Es una técnica, siempre nos hemos fijado todos los corredores en la técnica que tiene Bekele. Entonces al final, pues el que suele ganar las carreras de cross es Bekele, ¿no? Y los kenianos suelen quedar detrás. Entrenamiento. Yo estuve en Kenia, luego lo cuento, y casi todos los corredores kenianos, como antes he comentado, pues nacen entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y luego, aparte de esto, pues el tipo de entrenamiento que realizan en estas altitudes, que son unas altitudes muy agresivas, muy duras, porque no hay oxígeno. Luego, aparte, es el Valle del Rift, es un valle, o sea, quiero decir, es una zona montañosa, es una zona donde no hay zonas llanas. Los corredores kenianos entrenan siempre en zonas muy inclinadas y con esta altitud. Y aparte de todo esto, lo que se basa su entrenamiento es en la intensidad, ¿no? Intentan hacer todo el entrenamiento a la mayor intensidad posible. Luego, otro aspecto es la genética. Se ha intentado demostrar que genéticamente tienen una superioridad para poder correr más rápido que nosotros. Y se ha intentado demostrar desde varios aspectos. El estudio de ADN mitocondrial es uno de ellos, que se hereda de madre a hijo y solo cambia cuando las nuevas mutaciones aparecen, ¿no? Pues en un estudio que hay con kenianos, etíopes, europeos y tal, pues se encuentra que es muy curioso, ¿no? Que los genes de los corredores kenianos tienen un origen en un 60% asiático. Se pensaban que era de la tribu Kalenjin, ¿no? Se intentaba buscar un origen único de una tribu, ¿no? que prácticamente no se había intermezclado, ¿no? Con los etíopes, curiosísimo, o sea, el 60% de su origen genético responde a un origen europeo, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos muy entremezclados, ha habido muchas migraciones, mucho movimiento. El color de la piel solo es un aspecto más, no significa, ha habido mucha mezcla genética y estamos muy entremezclados, ¿no? Entonces, tanto los etíopes como los kenianos, los corredores de larga distancia, se ha demostrado que no tienen unos genes únicos. Entonces, desde este aspecto no se demuestra genéticamente que sean superiores, ¿no? en la carrera. Pero bueno, lo que pasa es que hoy en día la genética está muy por descubrir. Entonces todavía hay muchas cosas que no se saben, todavía quedan muchas investigaciones por hacer para saber realmente si no tienen una ventaja a nivel genético. Entonces, bueno, pues todavía queda por saber, si quedan más estudios por hacer para ver si realmente se demuestra esta ventaja. Alimentación, pues más o menos lo que ellos tienen allí, ¿no? Realmente ahí se pasa hambre, o sea, es una sociedad agrícola sobre todo, pero se pasa hambre y sobre todo cuando ellos ya consiguen un estatus a nivel atlético ya no, pero sobre todo en su desarrollo sí. ¿Y qué es lo que ellos tienen allí? Pues agricultura, ¿no? Básicamente, ¿no? El 80% de su alimentación son carbohidratos. Hacen una masa de harina de maíz, tienen mucho maíz, que se llama ugali, y eso es lo típico que ellos comen prácticamente casi todos los días. También hay varios estudios que demuestran que la toma de líquidos que ellos toman es muy por debajo de las recomendaciones que se han hecho en países desarrollados, ¿no? de toma de líquidos. Entonces, pues bueno, pues rompen un poquito los esquemas, ¿no? A todos estos investigadores es que no es quizá a lo mejor la alimentación ideal, pero es lo que ellos tienen. También es una comida muy natural. Ellos no tienen McDonald's, no tienen dulces, siempre comen más o menos lo mismo. Entonces, bueno, eso es algo también que les ayudaría, ¿no? Factores socioculturales y económicos, ¿no? Un poquito la historia de la carrera en Kenia. Pues se divide en varias fases. Entre 1900 y 1920 llegan los colonizadores ingleses. Sobre todo el deporte se mueve a través de las misiones cristianas.
y bueno, pues con juegos, con carreras de sacos, con cosas muy sencillas. No es un deporte estructurado ni reglado, la distancia no está medida, el tiempo no se mide, ¿no? Ya en la segunda fase, en 1920-1930, se crea la Asociación Árabe y Africana del Deporte y ya empieza a haber un poquito más de movimiento, ¿no? Y la carrera llega en Kenia por medio de los propietarios de plantaciones, por medio de los militares, las escuelas, las misiones, la armada, por varias instituciones, pero no de una forma estructurada. 1930-1950 se empiezan a organizar ya las primeras carreras. En el 34 hay un encuentro internacional entre Kenia y Uganda, en Uganda, de hecho, en Kampala, y bueno, pues es la primera vez que se establece un récord, ¿no? La primera vez que se establece lo que es la carrera accidental, ¿no? de una distancia medida y un tiempo medido, ¿no? Y se establece el primer récord de la media milla en 1:59. Y luego ya llegamos al 1950-1968. En el 51 se crea la Asociación de Atletismo de Kenia y es donde empiezan ya con la figura de Nyandi Komanyo, lo que fue el primer finalista olímpico en el año 60. En el año 56, primero en Melbourne, y luego en el 60 también volvió a hacerlo, en Roma. La primera medalla viene de un velocista, de Serafino Antao, que es curioso, ¿no? Había muchos entrenadores ingleses y se entrenaban todas las pruebas. Luego consiguen echar a los ingleses a principios de los 60, se independizan y curiosamente desaparecen los saltos de altura, desaparecen los lanzadores de jabalina, que ahora tienen uno muy bueno, desaparecen todas las pruebas más técnicas y solo se quedan las carreras de larga distancia, o sea que también eran muy buenos en aquella época en pruebas técnicas. Lo que pasa es que cuando desaparecen los entrenadores ingleses, desaparece también esta tradición, ¿no? Y solo queda la larga distancia y la media distancia, ¿no? Y luego la primera medalla olímpica en el Wilson Kiprugut de 1964 en Tokio en 800 metros. En el 68 es 11 medallas, se consiguen en México, encima en altitud, y es algo que crea un hito, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, aparece la figura de Kip Keino, que gana el 1500 y queda segundo en 5000, Naftali Temu también consigue otras 2 medallas, y yo creo que es aquí, a partir de aquí es donde empiezan a arrasar los kenianos, ¿no? A nivel mundial en estas pruebas. El concepto de Harambee, una de las claves en su superioridad es que ellos son un equipo. Normalmente el concepto europeo del deporte, el concepto nuestro es mucho de un deporte más individual, ¿no? Ellos ven a decir, Juan Carlos y yo hemos estado en Juegos Olímpicos y hemos visto al cuarto, que era el favorito, llega cuarto, pero otro keniano ha ganado y se pone a dar la vuelta de honor con él, con la bandera, celebrándolo, casi más contento que el primero, ¿no? Porque su compatriota, de su equipo ha ganado, ¿no? Entonces, Harambee significa, como keniata, es una palabra que él impuso, el primer presidente keniano, en el año, creo que fue en el 65, cuando consiguen sacar a todos los ingleses de allí, significa en Swahili tirando todos juntos. Entonces ese concepto ha marcado la cultura keniana, ¿no? Ese concepto de equipo les ha ayudado mucho en muchos aspectos y en el atletismo es uno de ellos. Y yo creo que es una de las explicaciones más importantes de cara a su predominio, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que tienen que ir en mi estudio 10 kilómetros de media, todos los niños hacen descalzos para ir a la escuela de los 3 a los 14 años. Entonces, claro, esa formación se está demostrando en estudios, ¿no? Hace que, por ejemplo, esos niños tienen ya un V2 más del 30% más de los que no iban a la escuela corriendo, de los mismos kenianos, ¿no? Entonces, es curioso. Esa formación desde pequeño también va a hacer que sean mejores, ¿no?
Y bueno, pues luego pues el factor motivacional es clave, ¿no? O sea, realmente ellos lo que quieren es salir de la pobreza, darles comida a su familia, que su familia no muera de hambre, que tengan recursos, que lo que tenemos nosotros que no lo valoramos, ¿no? No lo valoramos como pueden valorar ellos. Entonces, está demostrado que la mayor motivación que ellos tienen es económica para correr, ¿no? Ellos ven que un vecino de su pueblo ha conseguido salir de allí, ha conseguido comprarse 4 vacas, montar una granja y él sigue en la máxima pobreza, ¿no? Entonces, él se fue a un pueblo de al lado a entrenar con los mejores corredores del mundo, que no te cuesta nada realmente a nivel económico unirte a un grupo de estos y tienes la opción entonces, es otra forma, es otro concepto muy diferente al nuestro, ¿no? Nosotros pues somos o más románticos o tenemos un proceso de desarrollo muy diferente, ¿no? Los factores psicológicos de la práctica de verdad, que es de lo que va mi estudio realmente, ¿no? Pues bueno, ¿qué se intenta? Pues comparar realmente qué es lo que hace el experto y en función de lo que hace el experto tratar de transmitírselo al que está empezando o al que no tiene otro nivel, que no es tan experto, ¿no? No se centra más en el tipo de entrenamiento que se hace, el tipo de práctica que se hace, no en factores más genéticos ni factores innatos. Bueno, pues estas son las características del estudio de la práctica de vida y del estudio de rendimiento experto, ¿no? El atletismo es un deporte que es muy idóneo, ¿no? Para hacer este tipo de estudios, porque mide en condiciones muy estandarizadas, ¿no? Que es una pista de atletismo que mide 400 metros, mide exactamente la distancia, lo que se tarda, ¿no? En recorrer una distancia, entonces es ideal, ¿no? Para este tipo de estudios, ¿no? De la práctica deliberada. ¿Qué es la práctica deliberada? Pues una práctica altamente estructurada con expreso deseo de progresar y mejorar, y no con el deseo de pasarlo bien o entretenerse. O sea, es lo que hacemos todos los días los atletas de élite. Machacarnos, entrenar hasta donde podemos, con inteligencia, ¿no? Con una estrategia de entrenamiento para intentar mejorar, pero no lo hacemos solo nosotros. Este estudio viene de los músicos, empezó con los mejores violinistas alemanes, austríacos, etc. Y luego ha habido en todos los ámbitos, no solo del deporte, se ha habido un montón de estudios a nivel mundial. Al final, las características de este tipo de práctica, pues miles de horas de dedicación, diseñada para mejorar, alta concentración, no necesariamente divertida, reconocimiento de errores y feedback constante, en qué me estoy equivocando, qué puedo mejorar. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo quedo campeón de Europa, ¿no? En el año 2010 y digo, pero hay gente todavía que está corriendo más que yo, que son los atletas kenianos. ¿Qué es lo que hace esta gente, no? Tiene que estar haciendo algo diferente. Entonces yo me pregunto, voy a ir allí y voy a entrenar con ellos y a la vez voy a hacer un estudio. Entonces es un poquito las dos cosas que trato de hacer, ¿no? Y me voy a Iten, a un pueblo en Kenia donde de 2.000 habitantes, 1.000 son corredores profesionales. Un pueblo. No, es un pueblo, no es una ciudad ni es nada, un pueblo agrícola, ¿no? Y no es que sean profesionales porque cobren por ello, no, es que no tienen otra cosa y se dedican a entrenar mañana y tarde todos los días como cualquier atleta profesional y viven de lo que pueden, ¿no? Muchos salen de otros pueblos para ir allí, que es donde están la mayoría de atletas, y tienen algún tío y pueden vivir, pues bueno, del campo que están cultivando ahí su familia o que se ayuda, ¿no? Es otro concepto, ¿no? Es otra forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 80% son maratonianos, porque hoy en día hay más dinero en la maratón, en la ruta. Muchos grupos de entrenamiento sin entrenador, los forman ellos mismos, otros los organizan los managers y entrenadores europeos forman grupos. Este pueblo en concreto son 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es una zona rural, viven de la agricultura, está al lado del Doret, en el Valle del Rift, al lado de la frontera con Uganda. Y bueno, pues yo estoy un mes ahí entrenando con ellos y hago pues el doble objetivo, ¿no? Entrenar con ellos, y después de entrenar con ellos tenía el campeonato de España de cross, además, ¿no?
yo soy medio fondista, pero en invierno pues siempre preparo el cross, y siempre, entonces era como un test, ¿no? Si entreno con ellos, a ver si este tipo de entrenamiento es bueno, ¿no? Es tan bueno como les hace correr a ellos, a mí también me puede hacer correr, ¿no? Pero a la vez quería estudiar, por parte con un montón de cuestionarios que les iba pasando a muchos de los mejores atletas del mundo que estaban allí, un estudio de la función de la práctica deliberada, ¿no? Si ese tipo de práctica que ellos realizan es clave en su éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, pues este es el primer trabajo que tuve que hacer para la tesis, que es el Diploma de Estudios Avanzados, que lo presenté en Toledo en 2011, y es estudiar la percepción de actividades de entrenamiento en corredores kenianos de diferente nivel de rendimiento. Intento analizar las percepciones de los participantes de las actividades que forman parte de su entrenamiento, relacionadas con también actividades relacionadas con su práctica deportiva y las relacionadas con su vida cotidiana, ¿no? Y después, sobre todo, la relación entre estas percepciones y su nivel de rendimiento. Y luego, qué tipo de práctica es el que se puede considerar, o sea, qué tipo de práctica es el que a ellos les hace correr tanto, ¿no? Qué tipo de práctica se puede considerar práctica deliberada. En este primer estudio participaron 27 corredores de fondo kenianos. En la tesis tengo 87 corredores, entre 51 españoles y 38 creo que kenianos, ¿no? Entonces, aquí era solo la primera parte en las que estudios a los corredores kenianos, ¿no? Divididos en 3 niveles. Fijaros, en el primer nivel tengo gente de 2.4, 27 en maratón, de 58, 47 en media, ¿no? Hasta 60, 44. Estoy hablando de que el que peor tenía desde el primer nivel tiene 60, 44 en media, ¿no? O 2.10 en maratón. El segundo nivel, 2.16 a 2.25, y de 62 a 65 en media, ¿no? Y el tercer nivel tampoco, el que peor, pues 68 en media, ¿no? Son niveles muy altos. Todavía me supero en la tesis, que añado más kenianos y tengo hasta algún keniano de 2.3.23, ¿no? Y tengo el actual récord del mundo de 10K en ruta, de 26.40, 26.38 creo. Entonces, bueno, pues el nivel es muy bueno y es algo que le da calidad a mi trabajo, porque normalmente en trabajos de investigación no se llega a muestras de este nivel, ¿no? Entonces, pues, y luego tengo a los mejores corredores españoles en mi tesis, prácticamente los mejores corredores de fondo, ¿no? Sobre todo maratonianos, pero de 10.000 también y de 5.000. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones consigo sacar? Revisión de los modelos de desarrollo de la excelencia. Esto es fundamental, ¿no? En un país desarrollado, tú tienes entrenador, tienes familia, tienes que te ayudan, ¿no? Que primero te introducen y son los que te van a llevar a un polideportivo donde vas a conocer a tu entrenador, donde vas a tener unas instalaciones, y eso es lo que va a hacer que tú te vayas desarrollando en un deporte. Aquí no tienen entrenador, no tienen instalaciones, no tienen nada, lo único que tienen es un grupo, ¿no? Tienen que salir de su ambiente familiar, que ve mal el deporte o que no lo tiene conceptualizado como algo positivo. Se tienen que buscar un grupo de entrenamiento y ese grupo es el que les ayuda, ¿no? Entonces el grupo es el origen de su desarrollo deportivo, ¿no? Luego a nosotros nos especializan, a nosotros entrenamos todos los deportes o todas las especialidades al principio, ¿no? Ellos directamente ahí se ven corredores maratonianos que empiezan a entrenar la maratón a los 15 años, ¿no? Entonces es algo que para nosotros es una especialización precoz, van directamente al grano, ¿no? Dicen aquí el dinero está aquí, entonces vamos a hacer esto y punto. Es completamente diferente, ¿no? El modelo de desarrollo de la excelencia que se ha estudiado a nivel académico en la historia, pues marcan unas etapas de especialización progresiva, de apoyo familiar, de apoyo de entrenadores, etcétera, que todo esto no vale, ¿no? También se demostró en un estudio con brasileños, futbolistas brasileños, que pasaba más o menos lo mismo. El segundo,
se comprueba pues, lo mismo que en los otros estudios de práctica librada en el deporte, ¿no? Las actividades de la práctica librada se consideran relevantes, ¿no? Para la mejora del rendimiento, requieren un esfuerzo muy alto de concentración, o sea, de esfuerzo físico y de esfuerzo mental o concentración, y son percibidas por ellos como muy divertidas, que es una de las cosas que marca diferencia con respecto a otros ámbitos como la música. Para los deportistas sí que creemos que la práctica puede ser divertida, la práctica deliberada. En otros ámbitos no, es ardua, no se considera tan divertida. El tercero, las actividades que se consideran práctica deliberada, o sea, que tienen una alta puntuación entre relevancia, esfuerzo, disfrute y concentración, son la competición o los test de competición, o sea, lo que más competición, eso es lo que ellos consideran más importante, entrenar con otros atletas donde ellos entrenan al máximo, porque claro, si están todo el rato comparándose, yo entrenaba con un grupo de 400 personas allí en Kenia, no cabíamos en los caminos, porque ellos muchos de los entrenos eran en caminos, y tenían que hacer el mismo entreno y se dividían cada grupo de 200 personas, que uno iba hacia unos caminos y otro iba hacia otros, para poder entrenar. Entonces, ahí hay atletas de 2-3, 2-4, 2-5 conviviendo todos los días. Entonces, podéis imaginaros la intensidad de entrenamiento que se genera allí. Y cualquiera puede entrar en ese grupo, ¿no? Entonces, el nivel es bestial. El nivel de entrenamiento, para ellos entrenar con los otros son los que les hacen correr más y compararse e ir a ese nivel de intensidad máximo. Y luego las carreras largas a ritmos elevados. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo los maratonianos hacen una vez a la semana casi 40 kilómetros al máximo. Van sus entrenadores con un coche o varios coches, salen muchos, empiezan muy despacio, pero poquito a poco el ritmo va subiendo, estamos hablando de 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuestas, zonas muy difíciles, y se ponen por debajo del ritmo de competición de maratón. Y van cayendo, el coche va detrás y los que no van aguantando les va recogiendo. Al final aguantan uno o dos y normalmente suelen ser los que luego te ganan el maratón de Londres, el maratón de Berlín, etcétera, ¿no? Entonces así funciona, eso lo hacen una vez por semana y es el entrenamiento que ellos consideran más importante. La recuperación y el descanso para ellos es vital. Viven en un pueblo agrícola, lo único que hacen es entrenar, comer y dormir, no hacen otra cosa. Entonces es otro factor, ¿no?, que les está ayudando, ¿no?, el descanso y la importancia que le dan. Nuestra vida es diferente, al final estamos de acá para allá, tenemos más cosas, más responsabilidades, tenemos coche, tenemos que movernos, hay otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también lo da la sociedad aquella. El tipo de comida es más natural. Una vez que ya tienes ese estatus, tienen toda la comida que quieren y encima natural, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también puede ayudarles. Consiguen consideran que se concentran más y disfrutan más, ¿no? Los que tienen un mayor nivel con respecto a los que tienen un nivel menor, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces es otro indicio, ¿no?, de cuanto más te concentras, esa práctica es más efectiva y si encima la disfrutas más, también te aporta más y te hace que asimiles mejor esos entrenamientos, ¿no? El trabajo con los demás compañeros, os lo acabo de comentar, para ellos es vital, ¿no?, por eso que hablamos, ¿no?, ese empuje, ¿no?, ese jarambí también, ¿no?, por así decirlo, de tirar todos juntos. Y luego, pues bueno, pues estos corredores se dedican todo su tiempo a entrenar sin ningún tipo de otra actividad, ¿no?, como hablábamos, dormir, descansar y bueno, la práctica de estos corredores se basa pues, en entrenar duro, en descansar, alimentarse y estar con su comunidad de práctica. El tiempo de ocio es estar con todos juntos, hablar mucho de atletismo, ¿no?, eso también se demuestra, ¿no?, hablar mucho sobre el deporte, tienen una pasión, ¿no?, al final consiguen tener esa pasión, ven vídeos cuando ya están en un training camp, ¿no?, que es donde hacen sus concentraciones, es un centro donde duermen todos juntos y ven vídeos juntos de atletismo, ¿no?, como yo he hecho con Juan Carlos, ¿no?, cuando estábamos en la Blume juntos, ¿no?, pues son cosas que ayudan, ¿no?, y eso, pero para ellos es vital, ¿no?, no tienen otro tipo de actividad en su vida, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia para mí vital muy buena, ¿no?, esta estancia en Kenia.
los niños no tienen nada y con nada son felices, ¿no? A pesar de que pasen hambre, a pesar de que la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? La viven de otra forma, con mucha mayor naturalidad. Y bueno, pues a mí me hizo aprender mucho y el sitio es espectacular, ¿no? Ahí se ve el Valle del Rift detrás y fue una experiencia enorme, ¿no? Mira la ropa de estos niños, ¿no? Una pequeña anécdota, pues aquí no se ve, ¿no? Pero esta niña lleva un bebé detrás, ¿no? El bebé, cuando vi al bebé tenía la cabeza ya hinchada, ya se iba a morir en 2 o 3 días, ¿no? Son cosas que observas allí y que te chocan mucho, ¿no? Cuando vienes de donde vienes. Pero la niña no dejaba de reírse, ¿no? Ahí la muerte se vive de otra manera. Lo normal es que nazcan 8 o 10 hijos y que solo sobrevivan 3 o 4, es lo normal. Y el último de la cadena es el más pequeño y es el que menos importa. Pero aún así, los niños que con mayor sonrisa que he visto en mi vida son los niños kenianos, ¿no? Disfrutan con nada, le dábamos 2 lapiceros y eran los más felices del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final esa mentalidad también les hace ser lo que son, ¿no? De alguna manera y a mí me enseñaron mucho, la verdad que lo disfruté mucho y bueno, pues gracias por escucharme. Yo ya he terminado. Parece que como estaba previsto, tú sigues con tu micro. Parece que como estaba previsto, si tenéis alguna de preguntas para... Yo tengo una, que me hace saludar, ese campeonato de España fue... Ah, sí, me he olvidado. Es muy importante. Es muy importante, pues fue en aro y mi mejor resultado de siempre, cuarto en el campeonato de España de cross, que para mí y me hizo ser mundialista en Punta Umbría, en el año 2011, que para mí ser mundialista en el mundial de cross con mis 80 kilos no está mal. Oye, durante ese año ¿notaste alguna diferencia con respecto a tu, porque al final fue una preparación diferente? Pues el problema es que me lesioné luego y ese fue el problema, ¿sabes? Pero ¿crees que la lesión tuvo algo que ver con...? Probablemente, pues al final dejas de hacer tu rutina, mis ejercicios de fortalecimiento que hacía siempre, al final pues también yo estaba acostumbrado a ciertas cosas, pero lo que está claro es que a nivel de capacidad aeróbica y tal nunca he estado mejor, ¿no? O sea, como que me puse muy en forma en ese momento, justo después de esos entrenamientos, lo asimilé muy bien, pero sí que es verdad que luego tuve más problemas, que se pueden achacar a eso.